not striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí nuevamente en un episodio más de Posca Mi Identidad. Quiero bendecir a todas las personas que ya nos están escuchando a esta hora de la mañana ahí a través de Spotify, a través de YouTube y de todos los canales, ¿cierto? Que podamos compartir estos audios digitales. ¡Qué bendición! Y de verdad estamos muy contentos, nos sentimos muy contentos de volver con todo en este mes de marzo 2022. Creo que es un año que Dios nos ha sorprendido en muchas áreas y en muchas cosas y personalmente, así que cómo no estar agradecido, cómo no estar alegres de que en el Señor caminamos confiados, caminamos gozosos y en paz y tranquilo. Y en esta oportunidad tengo el tema número 4, este tema número 4, ¿sabes? Quiero empezar contando o leyendo, mejor dicho, 3 historias que me llaman la atención. Pero les voy a contar cómo llegué a este tema, que fue bastante edificante para mí, ¿cierto? Y renovador. En esas conversaciones con una amiga, una gran sierva de Dios, estábamos hablando, obviamente, de las cosas de Dios. Eso es como a diario en nuestras vidas. Y en esas conversaciones que tuvimos, estábamos hablando de algunas palabras que el Señor siempre nos ha entregado para edificarnos. Y hablábamos de multitudes, hablábamos de cómo está el área social, cómo está el mundo hoy, cómo está Chile, cómo están nuestras ciudades y cómo las personas han seguido, ¿cierto? Estas multitudes o estas olas, ¿cierto? Y lo llevábamos a la palabra de Dios y encontrábamos cosas pequeñitas que pueden enriquecer, ¿cierto?, nuestro día a día, nuestra vida como cristianos, y de esa manera que ustedes ya saben que a nuestro ministerio lo identifican de una forma simple, sencilla, pero directa a tu corazón para que pueda ser transformado. Entonces, el tema de hoy, este cuarto tema, ¿cierto?, se trata de seguir las corrientes. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué estás siguiendo tú? ¿Qué corriente estás siguiendo? ¿Qué está viviendo en tu día a día? Mira, si vamos un poco a lo que significa esta palabra, ¿cierto? Corriente, ¿cierto? O lo que se pueda parecer, es un adjetivo que permite, ¿cierto?, nombrar algo que corre, algo que sigue su curso, ¿cierto? Algo que pasa por algo determinado, ya sea líquido, aire, o simplemente que tú camines hacia una dirección. Pero queremos ir a la palabra de Dios, así que lo que están anotando, ahí marquen desde ya. Marcos 5, vamos a leer del capítulo 5, versículo 25 al 34. ¿Anotaron? Ya. Y Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y la tercera cita es Marcos 2, capítulo 2, del 1 al 12. Voy a repetir porque son 3 historias que la vamos a leer y son un poco largas, pero quiero ir contando esta historia que me parece pero extraordinario y maravilloso y una palabra que llegó profundamente a mi corazón para que nosotros a veces tengamos cuidado. Amén. Mira, Marcos capítulo 5 del 25 al 34, Lucas 19 del 1 al 10 y Marcos 2, 1, 12. La primera historia es una que todos conocen y que la mayoría de las veces la hemos predicado, la historia de la mujer de flujo de sangre. Miren lo que dice aquí. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había ido por muchos médicos y gastando todo lo que tenía, nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía que si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose hacia la multitud que le apretaba, le dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que a ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz,
que queda sana de tu azote. Estoy leyendo una versión más moderna. Esta mujer, ¿cierto?, del flujo de sangre, quiero que vayan ahí al versículo primero, ¿cierto?, al 2 al 3, dice, vino por detrás entre la multitud. Y me llama la atención cuando dice, volviéndose Jesús, ¿cierto? Estábamos hablando de Jesús, volviéndose hacia la multitud. Amén, quédense ahí, vamos a soltarlo después. Vamos a la segunda historia, y la historia de Zaqueo. O sea, a mí me encanta esta historia porque la prediqué cuando tenía 12 años. Todavía me recuerdo ese día cuando tenía 12 años y estaba empezando a predicar en la iglesia de mi tío y pude experimentar mi primera predicación sobre Zaqueo y me llamaba la atención volverla que el Señor la trajera a mi vida. Bueno, tienen ahí, Lucas 19, 1 al 10. Vamos a leer la historia de Zaqueo. Amén. Aquí se me había perdido Lucas. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús aquel lugar miró hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió con gozo. A ver esto, todos los murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo pues en pie dijo al Señor, heme aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno es defraudado, a alguno lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Amén, qué tremendo. La historia de Zaqueo, todos la conocemos. Y mire, se repite otra vez la palabra multitud. Amén. Vamos a la tercera historia. Es un poquito largo hoy, pero quiero que después nos detengamos en esta palabra de multitud. Vamos a la tercera historia que está en Marcos, capítulo 2. Amén. Del 1 hacia adelante. Y habla, y esto también lo prediqué creo uno del año pasado, habla del paralítico. Cuando Jesús sanó varios paralíticos, pero en este particular lo escogí por la palabra que indica aquí la Santa Escritura. Mire, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún en la puerta y le predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron que el techo donde estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho y ahí yacía el paralítico. A ver Jesús, escuche bien, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla así, flamea, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Amén. A ti te digo, levántate, le habló al paralítico, ¿verdad? Toma tu lecho y vete a tu casa. Qué tremenda. 3 historias extraordinarias que de seguro usted y yo la hemos escuchado en varias predicaciones, en el culto, quizás a través de un podcast, a través de un Zoom. Y mire, tenemos 3 figuras y escenarios distintos. Y a mí me llama la atención la historia de la mujer de flujo de sangre, la historia de Zaqueo y la historia del paralítico. Porque se repiten en esta historia 3 cosas importantes. Primero, que siempre cuando describe el escenario donde estaba Jesús, habla de la multitud que lo sigue, de la multitud que quería escuchar,
de la multitud que le rodeaba. Después, el poder de Dios transformador absolutamente. O sea, en estas tres historias vemos el milagro de Dios. Amén. Vemos el milagro de Dios. Y por tercera cosa es hablar, ¿cierto?, de que Jesús, a pesar que hacía estos milagros, quizás a vista de mucha gente, en ellos se refleja que Él miraba la fe, que Él miraba la persona, la estrategia que hacía para acercarse. Primero es la mujer de flujo de sangre. Mire, ella fue por detrás, aún que no podía quizás levantar su voz, quizás se sentía enferma, llevaba años, ¿cierto?, con esta enfermedad, habiéndolo perdido todo para pagar médico, pero dice que solamente si tocares, mire la fe de esta mujer, si tocare el manto, seré salva. Y lo que me enseña esta palabra es que ella hizo algo diferente. Y por eso en esta mañana me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos siguiendo nosotros? ¿Estamos siguiendo la multitud? ¿Estamos haciendo el común actual de cada persona, de todo, o de lo que hacen los grupos, de lo que hacen a veces en las mismas iglesias? ¿O estamos buscando esa estrategia y esa forma diferente de acercarnos a aquel que nos puede salvar, que nos puede restaurar, que nos puede sanar, que nos puede libertar del pecado? Qué tremendo. Y esto es lo que se me revelaba ese día. Por eso este título se llama Seguir las corrientes. ¿Estás siguiendo las corrientes o estás haciendo algo diferente? Y si vamos a Zaqueo, dice que Zaqueo, ¿cierto?, era un personaje de baja estatura. ¿Y él qué hizo? Él buscó un árbol para subir ahí, solamente para ver a Jesús. Y dice que Jesús alzó su mirada y le vio. Y mire la promesa tremenda de verle y invitarle. Bájate, yo voy a tu casa contigo. Pero Zaqueo, ¿sabe lo que me mostraba ahí el Señor? Que él estaba dispuesto a abrir las puertas, y tremenda bendición cuando le dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hoy he venido a la salvación de tu casa. Amén. Bueno, en otras versiones dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué tremendo. O sea, la mujer de flujo de sangre buscó una estrategia para no ser como la multitud. Muchas veces la multitud somos nosotros, que estamos acerca de Dios, intentamos ser seguidores de Cristo, pero no hacedores de su palabra, porque nos falta fe. Amén. Zaqueo buscó una estrategia para subir, ¿cierto?, donde Jesús lo pudiera ver, donde Jesús pudiera tener su vista, mirar y poder observar lo que estaba pidiendo. Y miren, Jesús le invitó ahí, a su propia casa, para que él y su familia fueran salvos. Qué tremendo, porque él viene a aquel que está perdido. Y en esta tercera historia es un poquito diferente, pero también tiene esta particularidad de nombrar la multitud. Y mire, aquí era un paralítico que yo creo que era de nacimiento. Y él no fue, fueron sus amigos. Una estrategia totalmente distinta, y yo creo que Jesús miraba la fe de esos amigos. Yo una vez escribí, los amigos te llevan al milagro, y sigo creyendo que es así. Los amigos que te llenan, que te acercan a Dios, creo que son los amigos que te ayudan, ¿cierto?, en el día a día, los amigos que vale la pena conservar, esos amigos que te acerquen a Dios. Y mire, en este tercer escenario, los amigos llevaron al paralítico, pero como vieron tal multitud haciendo lo mismo cerca de Jesús, quizás escuchando, pero yo me preguntaba y me trasladaba quizás a ese tiempo, me preguntaba cuánta de esa gente que estuvo en la multitud realmente le trascendió la palabra, le trascendió los prodigios y los milagros que hacía Jesús. Sin embargo, ellos se subieron, ¿cierto?, al techo para que su amigo fuera, porque tenían fe, fuera sano. Y Jesús miró a este paralítico y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿La habrá sanado Jesús a este paralítico por su fe o por la fe de estas 4 personas que lo llevaron? Amén. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Y por qué
quería hablar de estas tres historias es porque en estas tres historias la palabra multitud me hacía sentir que a veces nosotros en el día a día, en nuestra vida cotidiana, seguimos estas corrientes, lo que piensan los otros, lo que dijeron los otros, y no nos preocupamos de estos pequeños, grandes detalles, de profundizar una búsqueda de Jesús, ¿cierto? Una búsqueda de este Padre Celestial para conocerle, para ver estos milagros. Estas tres historias me muestran tres escenarios diferentes, tres escenarios distintos, pero me muestran una recompensa garantizada en sanidad. Amén. Una recompensa garantizada de conocer a este Dios. Entonces la Biblia en su mayoría de sus capítulos, ¿cierto? Habla de que Jesús estuvo en mansedumbre, estas multitudes, ¿cierto? Para que cuando Él predicaba, cuando Él se subía, ¿cierto? Para allá, para acá, a la barca, ellos pudieran ver y escuchar a Jesús. Y quizás muchos de ellos vieron milagros y prodigios de Jesús. Pero mi pregunta es, y muchos de ellos quizás recibieron este beneficio, sino este amor eterno de poder vivirlo en vivo y en directo, ¿verdad? Pero miren, yo me preguntaba cuántos de ellos pudieron perseverar, porque eran multitudes. La Biblia describe multitudes, y cuando Jesús fue crucificado, ¿cuántos de ellos se quedaron realmente mirándolo hasta el final, acompañándolo hasta el final? Muchos de ellos desaparecieron. Y eso es lo que quería llegar, iglesia amada, iglesia que nos está escuchando, aquel que está quizá en su lugar de trabajo, en su casa. Muchas veces nosotros estamos como estas corrientes, siguiendo corrientes, ideales, cosas, ¿cierto? Haciendo lo mismo que hacen otros. Pero la invitación el día de hoy es que tú puedas detenerte y pensar en este Padre Celestial, en este Salvador de este mundo. No seamos como la mujer, que seamos, como la mujer de flujo de sangre, que dice que vino detrás entre la multitud y tocó el manto porque sabía que sería salva y sana. Una mujer de fe, una mujer que creyó, que tenía convicción, que solo acercarse podía esperar este milagro. Amén. Y nosotros a veces, conociendo su palabra, conociendo y viendo todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todavía nos cuesta creer. Seamos como Zaqueo. Yo creo que Zaqueo era bien mal mirado, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Pero mire, él no solamente buscó una estrategia para subirse, para que Dios lo mirara, para que Dios lo observara, para que Jesús le dijera: hey, bájate, ven Zaqueo, yo voy contigo. Y él y toda su casa, ¿cierto? Ha venido la salvación a esta casa. Mire qué tremendo, porque él vino a buscar al que está perdido. Y a veces esta gente, quizás no habla la Biblia que eran cristianos convertidos. Zaqueo no lo era, por lo menos. Y mire, él estaba ahí. Buscó una estrategia distinta para ver a este Jesucristo, a este Jesús que caminaba por ese tiempo. Y los amigos, ¿cierto?, del paralítico vinieron trayendo al paralítico, ¿cierto? Y no podían acercarse por la multitud porque siempre había mucha gente. Pero no hicieron lo mismo que la multitud, porque podrían haber hecho lo mismo que la multitud, quedarse ahí escuchando, lejos quizás de Jesús. Ellos querían estar ahí, cerquita, donde Jesús pudiera ver, ¿cierto?, este paralítico y poder hacer algo. Pero ellos tuvieron fe y subieron por algo diferente, por una puerta que a veces no está abierta. Las puertas, ¿cierto?, comúnmente en nuestra casa, ¿cierto?, en nuestra oficina o en nuestros trabajos, comúnmente están abiertas y usted sabe por dónde entrar. Pero esto nos enseña en lo área espiritual. No siempre debemos tener esa intimidad con el Señor de la manera que todo el mundo nos enseña. Dios te va a ir enseñando en forma distinta. ¿Y por qué digo eso? Porque todos nosotros tenemos procesos diferentes, todos nosotros tenemos llamados diferentes, tenemos asignaciones distintas, y Dios no va a trabajar con todos igual. Hay un llamado universal, y siempre lo hemos hablado, para todos, pero también hay un llamado específico. Y a veces nosotros nos adaptamos tanto a este mundo, nos afanamos tanto a este mundo, que vamos siguiendo las corrientes, lo que está en la actualidad, lo que está de moda, lo que está, cierto, llamativo. Entonces seguimos la corriente. Sí, quizás llegar al culto tarde
todos llegan tarde. Quizás si llegar al culto y solo vivir no de palabras, sino de profecía, sino que no hay un equilibrio entre la palabra y la manifestación del Espíritu Santo, entonces seguimos las corrientes, pero no nos detenemos para ver estos detalles, esta profundidad de buscar a Dios, esta profundidad de hacer cosas nuevas y estratégicas para estar cerca de Él. Amén. Muchas veces vamos a las iglesias, ¿verdad? Y las personas que van a las iglesias, no todas tienen una relación con el Señor, porque no se le enseña, porque no busca más allá. Y mucha gente en la actualidad está yendo a las iglesias a solo sentarse de la misma forma todos los domingos o todos los días de culto. Y eso es lo que te quiero entregar esta mañana. No sigas las corrientes. Busca la forma estratégica de estar cerca de nuestro Padre Celestial, de estar en intimidad con el Espíritu Santo. Él trabaja de maneras distintas en cada uno. Algunos pasarán horas orando, otros quizás orarán menos. Habrá forma distinta de buscar a Dios. Pero lo más importante es que tú le dediques ese tiempo a Dios de intimidad, porque así le vas a conocer, así Él también va a conocer de ti. Tú tienes que hablar con el Espíritu Santo como si fuera tu amigo constantemente. Y quiero terminar con un versículo y que lo voy a leer en dos versiones diferentes que tiene que ver con esto seguir de las corrientes. Mire, dice que Romanos 12:2 dice: y lo voy a leer en una versión moderna, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a leer otra versión. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios en decir lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Iglesia amada, no nos conformemos. Esa dice la versión original, no conforméis, ¿cierto? No conforméis a este mundo, porque esta es una palabra conocida por todos nosotros. Realmente, iglesia amada, no nos adaptemos a lo que vemos. No sigamos las corrientes. No adaptemos, no nos quedemos con los que nos dicen. Y esto pasa mucho con la publicidad o con las noticias del día a día o cotidianas. A veces escuchamos, ¿cierto?, una noticia que nos contó la vecina, que nos contó el grupo y nos quedamos con esa noticia. Y finalmente no es así. Ese es el daño más grande que ha hecho la tecnología y lo que vivimos en la actualidad, ¿cierto? Que absorbemos noticias que son erróneas, que no son a veces certeras. Entonces nos quedamos con lo que escuchamos, con lo que nos dicen, con lo que sabemos. No sigas las corrientes de este mundo, no sigas las ideologías, no sigas, ¿cierto?, el populismo de este mundo. Sigue siempre la palabra de Dios y eso te llevará a un camino recto, a una salvación eterna. Eso te llevará a tener vida después de la muerte, entonces de la muerte terrenal. Entonces, esta mañana cuando escribía sobre las corrientes, veía que hay 1000 formas de servir a Dios, 1000 maneras, no solamente a través de lo tradicional, de lo estructural, como iglesia, como ministerio, como quizás líderes, pastores, sino que hay 1000 formas de servir a Dios y que quizás nos hemos enfocado a un solo modelo, ¿verdad? Porque el diseño de Dios es solo uno, pero a un solo modelo, y hemos perdido tiempo y hemos perdido espacio y a veces agotamos a las personas. Hay que enseñar, iglesia amada, hermano amado, aquel que está escuchando, debemos aprender, y aquellos que somos líderes debemos enseñar a tener una relación en intimidad con Dios, porque cuando nosotros enseñamos esa relación con intimidad con Dios, Dios te va a guiar, Dios te va a direccionar el camino. Y esta palabra nos habla de no seguir las corrientes del mundo que vivimos, del mundo que experimentamos cada día. No nos afanemos a este mundo, no nos adaptemos a este mundo, no copiemos a este mundo, no sigamos la forma ni el rumbo de este mundo, porque quizás el camino del Evangelio es angosto, el camino del Evangelio es difícil, el camino del Evangelio es diferente y quizás hasta un poquito complicado, ¿verdad?
pero recuerde que al final de ese camino habrá una recompensa garantizada, una eternidad que nos espera y una adoración continua al que es el único digno de adorar, al Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Busca de verdad, iglesia amada, de todo corazón a este Salvador, a este Jesucristo, porque realmente sabemos que en Él tendremos esperanza, en Él tendremos fe, en Él tendremos absolutamente todo. Estos días yo le decía a alguien, no puedo imaginar mi vida sin Dios. Quizás a veces nos podemos cansar, por supuesto que sí, nos podemos agotar, ¿verdad? Podemos quizás sentirnos desanimados, pero no podría imaginar mi vida sin Él, porque pierdo el rumbo sin Él, pierdo el desenfoque sin Él. Sin embargo, cuando estamos con Él, sabemos dónde vamos, sabemos dónde caminamos. Y esta es la invitación de este cuarto podcast, de este cuarto, ¿cierto? De esta tercera temporada con este tema, seguir las corrientes. No sigas las corrientes. Haz algo diferente. No sigas ni copies lo que otro ha hecho, sino haz algo distinto para encontrar a este Dios que yo te lo puedo decir con certeza, que si tú en este momento estás desanimado, si en este momento estás agobiado, si estás afligido, estás buscando respuesta, estás esperando un milagro, si tú le buscas a Él, solamente a Él, Él responderá a tu vida, porque en Él tenemos una promesa garantizada. Mire, seamos como esta mujer, seamos como Zaqueo y seamos como los amigos del paralítico. No sigamos la multitud, no sigamos la corriente, no veamos lo común que vemos siempre, sino seamos distintos. Busquemos en intimidad a este Padre Celestial. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a orar ya para despedirnos. Estos podcasts han sido súper diferentes a lo que estábamos acostumbrados, pero como les dije al inicio, simple, sencillo, pero directo a nuestro corazón, un lenguaje que todos podamos entender, incluso esas personas que aún no se han convertido a nuestro Dios. Así que te invito a cerrar tus ojos, te invito ahí a reflexionar. Señor, ¿qué estoy haciendo hoy? Señor, ¿qué corriente estoy siguiendo? La única corriente que debo seguir se llama Jesucristo, porque cuando estoy en Él tengo la verdad, el camino, tengo absolutamente todo. Señor, yo bendigo este programa, Señor, y aquellos que nos están escuchando y que quizás nos escucharán, Señor. Sé que cada espacio que tú has creado en nuestro ministerio ha sido para bendecir a muchos, y a través de esta voz, Señor, bendigo a aquel que escucha y declaro sobre su vida que tú, Señor, guiarás su camino, guiarás su vida, y que tú nos mostrarás y nos revelarás a cada uno de nosotros por dónde debemos ir, Señor, y no seguir el común de la gente, no seguir estas corrientes, no seguir las multitudes, sino que buscar la estrategia diferente para estar más cerca de ti y en esta intimidad que es tan necesaria, Padre. Yo bendigo a las iglesias, bendigo a las ciudades que están representadas, Señor, en este audio, bendigo a nuestro ministerio, bendigo a todo nuestro equipo que está detrás, Señor, y en especialmente bendigo, Señor, a nuestros intercesores, Señor. Sin la oración de cada uno de ellos no podríamos seguir caminando, Señor, a este camino que tiene una meta, y esa meta es la eternidad. Padre, gracias por este audio, gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos este podcast, esta tercera temporada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes. Recuerde que todos los martes estamos a través de podcast Mi Identidad, y los viernes a través de Zoom a las 8 de la noche, hora chilena, a través de Zoom, y en la mañana, 8 de la mañana, con estos audios digitales. Y estamos en todos ahí, en los grupos WhatsApp, en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar como IDR Ministerio. Si tienes una petición de oración, haznos saber. Vamos a estar aquí para apoyarte y ayudarte. Que Dios le bendiga. Chao, chao.